Hola, ¿qué tal a todas y todas las que se van conectando por redes? Ahora vamos a presentar nuestra segunda ponencia estudiantil con motivo del 20º Coloquio de Estudiantes de Antropología. En este caso nos va a hablar un poco María del Pilar Ramírez de su investigación de la cantera del taller, la producción de valor en la talla en piedra de alabastro, el caso del centro poblado de Chacoya, Ayacucho. Y bueno, los comentarios los va a dar nuestra querida docente María Eugenia Ulfe, quien trabaja estos temas y creo que nos puede, digamos, aportar bastante a la discusión que pueda generarse. Y bueno, entonces... Sí, tienes la palabra, María del Pilar. Quería empezar diciéndoles que esto realmente parte de lo que va a ser mi trabajo de tesis para el pregrado de antropología. Está principalmente basado en los hallazgos que se han ido en campo, pero son sobre todo resultados preliminares aún. Un poco para hacerles el contexto de qué me estoy basando, el estado del arte está basado en estudios desde la antropología del arte, en donde he tocado temas como debates a partir de la clasificación de arte y artesanía, la producción artística y artesanal del taller en piedra alabastro, herencia cultural, patrimonio cultural inmaterial y las canteras. Todo esto para poder entender mucho más en qué se está enmarcando el tema, tanto desde la academia como desde artículos, digamos, académicos de la antropología y sociología del arte, como también desde algunos otros artículos más desde el arte como tal. Por otro lado, el marco teórico es sobre todo estudios en cultura material, ya que es el enfoque que he buscado darle a lo largo de la investigación, en donde he tocado temas como estudios sobre la materia, los mundos del arte, simbolismos y cosmología sobre los lugares y los cerros, arte de agencia y capital simbólico y mercancías culturales. El trabajo de campo como tal tuvo un periodo de 8 semanas y lo realicé en los meses de agosto y septiembre de este año. Inicialmente el espacio para el cual quería hacer el trabajo era Chacoya. Finalmente, lo hice mucho más en Huamanga, que es la ciudad, debido a algunos problemas un poco técnicos sobre dónde hospedarme, pero igualmente resultó mucho mejor el cambio, ya que era mucho más factible de acuerdo a lo que yo estaba buscando. Y los sujetos con los cuales, trabajé con 3 talleres familiares de Chacoya residentes en Huamanga. El primero es Manos Talladoras Aija, compuesto por Aide Aija y Claudio Quisper. El segundo es Arte Barrios, con el señor Jaime Barrios, y Sumafrumi con Roger Quisper. Asimismo, dentro de todo lo que estoy considerando de cultura material, también consideraba como un sujeto agente a la piedra, al alabastro y a la cantera también. Entonces también los he considerado como parte de ello. Entonces ahora quería mostrarles un mapa para que puedan ubicarse un poco más respecto a qué me estoy refiriendo. Este de aquí es el centro poblado de Chacoya. De aquí está la plaza. La mayoría de las fotos que voy a mostrarles son de mi autoría y algunas por ahí que me compartieron, sobre todo la señora Ide, que es con quien más me mandaba fotos sobre la cantera. El centro poblado de Chacoya está ubicado en el distrito de Chusti, en la provincia de Cangallo, en Ayacucho. Y bueno, inicialmente se le conoce bastante por, tanto en textos académicos como históricos y demás, como una de las primeras canteras que se conoció donde estaba la piedra, que es también conocida como piedra de Huamanga o aluminio Bruno. Entonces, por eso es que también surge centrarme precisamente en Chacoya, ya que era como de donde se dice que fue la primera cantera, donde dicen que tienen las mejores piedras y donde también se habla que es como empezó el trabajo. Este es Chacoya desde el colectivo que uno toma, se toma desde el Terminal Sur en Huamanga. Son alrededor de 2 horas y media hasta llegar a Chacoya. Esta es una foto que me enviaron el señor Roger Quisper de Chacoya. Y bueno, en la entrada de Chacoya, una vez que estamos ya a punto de entrar, vemos un arco que dice bienvenidos a la comunidad campesina de Chacoya, tierra de artesanos. Y bueno, de la Junta Directiva Comunal, que son quienes han, digamos, puesto bonito esto. Por otro lado, tenemos aquí un poquito más abajo la cantera de Chacoya, que es esta parte blanca. La cantera de Chacoya, según me comentaron, es mujer, se le llama la linga, ya que bueno, tiene un montón de piedras blancas. Yo no pude conocer la cantera, desgraciadamente, ya que hay una dinámica de acumulación de la piedra en donde es muy costoso como tal adquirir la materia prima, así que lo que hacen es extraer el producto en grandes cantidades, en grandes camiones de 10 toneladas por ahí, y recién lo acumulan en los talleres.
Entonces no sacan la piedra, digamos, recurrentemente, sino cada 4 meses o una cosa así. Entonces yo justo no coincidí en ese periodo de campo en los periodos en donde estaban desarrollando la piedra, pero sí me basé bastante en los testimonios de los talleres con los que trabajé, que bueno, como eran de Secoya, han visitado la cantera varias veces, incluso han trabajado con canteros también. Entonces, por ejemplo, aquí el señor Claudio me estaba explicando cómo usaban una de las herramientas para extraer la piedra. Estas son las fotos de la señora Aide de cuando han ido anteriormente, antes de la pandemia, a la cantera, y cómo se ve el proceso de cómo van cortando algunas piedras. Y esas son, digamos, las que ya han acumulado y se las van a llevar al final en los camiones para poder trasladarlos hasta Huamanga. Los que administran la cantera como tal son los de la comunidad, la junta directiva, y es finalmente, los talleres hacen trato con ellos y también los talleres se encargan del transporte. Entonces también es medio costoso por ahí para ellos hacer los pedidos en tan pocas cantidades, porque igual el costo del camión o del transporte va a ser el mismo. Dentro de Chacoya solo hay un taller de talladores, que es hasta aquí, el taller de talladores Chacoya. Igual mucha gente conoce lo que es el trabajo en la piedra. Según me mencionan, antes Chacoya tenía un 90% de talladores y de talleres y demás, pero se ha ido perdiendo sobre todo por temas de migración. Entonces actualmente solo existe este único taller, que de hecho cuando fui estaba vacío, no había nadie, y cuando volví a ir justo coincidí en una fiesta, entonces de por sí no había nadie. Entonces, también por eso siento que fue bueno hacer el cambio metodológico de hacer el campo como tal en Huamanga, ya que en Chacoya de por sí no había muchos talleres con los cuales comenzar a trabajar. Y los pocos que habían, que digamos estaban metidos mucho más al mercado, terminaban viajando a Huamanga, que es donde al final salía mucho mejor la venta de las artesanías. Entonces aquí estaba Chacoya, más aquí arriba está Huamanga. En Huamanga yo trabajé con esos talleres, por ejemplo, este de aquí es el de manos Aidora Saija, de la señora Idea y Claudio Quispe. Esa es la señora Idea y este es el señor Claudio. Tienen un taller, es el que tiene el taller más grande y con mayores materia prima, están mucho más metidos en lo que es el mercado contemporáneo y actual de las artesanías, en donde han innovado bastante en el tipo de piezas que están produciendo. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo tienen grandes cantidades de piedras acumuladas en la parte trasera del taller, e incluso a lo largo de todo el taller tienen otras más. Por ejemplo, por aquí está como una pared de piedras, por aquí tienen más piedras, afuera del taller tienen más piedras incluso, que son estas de aquí. Hay una constante acumulación. Ellos también se caracterizan bastante porque trabajan con piedras de otros colores. Entonces, dentro de esas piedras, si bien todas se ven blancas, de hecho hay negras, verdes, marrones, rojas, y variedades entre ellas también. Como están también más metidos en todo eso del mercado y han tenido mucho más apoyo, más salida, están como también con otro tipo de visión y, por ejemplo, mantienen también un diagrama de flujo de cómo producir las piezas, ¿no? Como para organizarse entre ellos y también poder producir mucho más como en cadena o masivamente las artesanías que les piden. El segundo taller con el que estuve trabajando es el Arte Barrios, con el señor Jaime Barrios. Su taller es mucho más pequeño, de hecho él recién se había mudado cuando yo fui, debe tener unos 4 o 5 meses viviendo en esta casa. Para todos el taller es también parte de su casa. Bueno, en el caso del señor Jaime Barrios, él es con quien más pasé tiempo. Iba donde la señora Aide, yo iba más o menos 2 o 3 veces por semana por las mañanas, y con el señor Jaime iba de lunes a sábados por las tardes. Entonces realmente es como, ha sido mi principal maestro y como tal también busqué aprender a tallar la piedra y aprender de la misma piedra a través de trabajarla, ¿no? De escuchar, entender qué tan suave era, porque son las cosas que dicen, o qué tanto la piedra te dice que quiere ser. Entonces solo eso lo aprendes a partir de qué tanto estás trabajando con ella. Él es el señor Jaime. El señor Jaime está mucho más enfocado en lo que es el tema de esculturas, piezas únicas y nacimientos. Y él es hijito que también se animaba bastante a verme trabajar y también buscaba aprender y trabajar. Tenían piedras por atrás, unas cuantas, no es al nivel para nada de lo que tenía la señora Ide. Y bueno, con el señor Jaime también hacíamos bastante lo que era chichar coca. Era como una especie de descanso. El señor Jaime vivía súper alto, entonces era una cosa de 40 minutos de caminar, subiendo escaleras, subiendo entre como asfalto y demás, digo, sin estar asfaltado ni demás.
Entonces sí era bien cansado llegar. Siempre yo iba con una Inca Kola como para compartir con él y también como para descansar apenas llegaba, porque realmente eran 40 minutos subiendo todos los días. Entonces siempre descansábamos como tomando Inca Kola, pero luego durante uno trabaja la piedra, sobre todo porque él no tenía maquinaria, si era sobre todo con serrucho, uno se agotaba bastante. Entonces, como yo estaba cerca de 3-4 horas, a eso de la hora y media, 2 horas, siempre hacíamos un descanso en donde echábamos coca. Él me decía que también era importante, sobre todo por el tema de la escultura, donde no haces un trabajo como de golpe, no terminas una escultura en un día ni nada, sino que la escultura tienes que a veces dejarla pasar y ver otro día con otra visión qué cosas puedes convertirla. Le gustaba mucho echarse coca y es algo que había aprendido sus maestros, porque eso también le daba cierta sabiduría y calma de cómo la piedra te dice que quiere seguir siendo. Porque la piedra, si bien tú quieres, por ejemplo, hacer un caballo, no siempre se va a dejar hacer un caballo. La piedra te va a decir como qué cosas está dispuesta a hacer. Porque si la sigues forzando, simplemente la piedra se va a romper o vas a encontrar rajaduras y demás. Entonces sí es medio problemático eso. Y es también tratar de entender a la piedra y qué es lo que busca hacer, ¿no? La coca además la acompañaban con torra, que está a base de quinoa y era como una especie de... Yo la llamaba como condimento para la coca. Entonces sí, es súper rico, la verdad. Estaba muy chévere como tal todo el proceso de trabajar, descansar con coca y toca y luego seguir trabajando, ¿no? Y por último el taller Sumakrumi con el señor Roger Quispe. Este es un taller que tiene muy poco tiempo, realmente su taller es solo ese espacio. Él tiene un cuarto alquilado en Huamanga y afuera de su cuarto alquilado, que es esta especie de pasadizos donde tiene sus piedras. Mira, le gustan unas 3, 4, pero como hace usualmente miniaturas, ya que es el más joven y lo que más sufren los talladores es de la visión. La vista les va gastando mucho más, sobre todo porque tradicionalmente se hacían nacimientos de 2 centímetros. Entonces, prestar tanta atención y fijar tanta la visión en un trabajo tan pequeño hace que uno se gaste mucho más. Entonces, él, como es aún es joven, de 30 y pico años, todavía hace muchos de esos trabajos. Entonces, las piedras grandes igual le ayudan para hacer un montón de piezas pequeñas, ¿no? Como tal, no tiene un estilo definido, están como tratando de encontrar más o menos que hace un poco de todo, pero bueno, su taller es mucho más pequeño y igual como se presta un montón a enseñar y demás. Lamentablemente con él no pude estar mucho rato como tal aprendiendo la piedra, ya que hubo algunos problemas suyos familiares que no le permitieron estar en Huamanga, pero sí lo visité constantemente y sobre todo eran como entrevistas al paso. Fue súper interesante porque cuando busqué contactarlo de nuevo para ver si ya estaba en Huamanga, me comentó que sí, que había llegado justo recién y me dijo que quería que lo acompañase a hacer una visita de estudio, que llamaba él, que era irnos a una de estas de turismo de la municipalidad o de la ICETUR, me parece, donde recorran diferentes talleres. Entonces él como tal es un taller súper reciente, no lo conoce mucho, pero quería ir precisamente por eso, con mascarilla, sin que no lo vieran mucho, y ir a conocer otros talleres de piedra mucho más reconocidos, ¿no? Aprender como, uy, qué máquinas tienen, uy, qué piezas hacen, ¿no? Como él está mucho más en ese lado de aprender y está como aún formándose y demás. Entonces, bueno, eso es más que nada para que puedan, como tal, entender más o menos de quiénes eran las personas y dónde estaba ubicado el trabajo de campo. Entonces, la talla en piedra alabastro de fuera de Chacoya, bueno, la piedra alabastro como tal, empezó como tal, o sea, esta piedra que es esta aquí, esta roca, se le conoce usualmente como piedra alabastro. En Perú se le llama ahora como piedra alabastro andino, ya que está en Perú, pero no es que sea única en Perú. De hecho hay en otros países y no es que esté solo en Ayacucho tampoco, hay en otros lugares como Cusco, por ejemplo, el tema de las canteras. Déjame voy a presentar lo que me pongo nerviosa y bueno, hay muchos colores, como pueden ver, no sé dónde hay muchos colores, usualmente se les conoce como sobre todo la blanca, ya que quienes empiezan a trabajar la piedra en el Perú son sobre todo los españoles cuando vienen durante la época colonial. Entonces ellos empiezan a trabajar la piedra y empiezan a extraer las diferentes canteras, sobre todo el Chacoya, y a partir de eso es que ellos la llevaban a Huamanga, que es donde estaban residiendo, y ahí la trabajaban. Entonces la piedra se le comienza a llamar piedra de Huamanga porque ahí estaban los que lo trabajaban. Y como el motivo de las artesanías y trabajos que hacían eran principalmente religiosos o para iglesias o como temas de, por ejemplo, hacer el suelo de la iglesia o hacer la ventana, se buscaba piedras que sean blancas, translúcidas,
o más blancas como lechosas. Entonces la piedra usualmente se le conocía como la piedra blanca o niño rubio, porque también hacían como pequeños niños Jesús para el nacimiento. Pero la piedra tiene diferentes colores y, por ejemplo, hay como las marrones, están también, por ejemplo, las negras, las rojas que brillan un montón y las verdes que son más mates, la verdad. Uno puede pulirlas un montón, sacarles brillo, pero no van a ser el nivel de cómo brilla la roja, por ejemplo. Todas son piedra alabastro, simplemente cada uno tiene por ahí una que otra cualidad diferente y todas están en la misma cantera. La manera en cómo... uno tiene que depender bastante de la cantera. No puede, por ejemplo, ir y decidir, ya quiero la negra porque me han pedido cada trabajos negros. La cantera te da lo que tiene disponible en ese momento y tampoco puedes forzar a la cantera porque es medio peligroso. Sí, eso. Los tipos de trabajos, como les digo, fueron cambiando con el tiempo. Si bien aún se hacen trabajos tradicionales, por ejemplo, los nacimientos, han ido cambiando, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora nacimientos andinos, nacimientos europeos. Se trabaja mucho el tema ahora también de esculturas costumbristas, como para mostrar diferentes cosas que hay, por ejemplo, festividades de los pueblos o simplemente la vida cotidiana. Y temas más turísticos, por ejemplo, es súper común que por ahí se encuentre la pamba y la quinoa en piedra blanca, ¿no? Como una pequeña escultura o incluso aretes o collares, demás. Y recientemente están los trabajos mucho más contemporáneos, como las esculturas nórdicas o esculturas abstractas o minimalistas, por ejemplo, platos grandes, cosas de decoración para las casas. Y todos estos son trabajos que están recientemente saliendo y donde están aprovechando sobre todo las piedras de otros colores, ya que son más vistosas para el público. Dicen, el blanco ya lo conocía, el rojo, qué interesante, ¿no? O el verde, el marrón, etc. Por otro lado, creo que para entender un poco más sobre cómo funciona, cómo ha nacido como tal y ha crecido el trabajo en piedra en Chacoya específicamente, me parece importante hablar del legado de Teófilo Ayja. Teófilo Ayja Periona era un campesino, un pastor de ovejas y cabras en Chacoya, alrededor de 1849-1864, por ahí como dicen diferentes fechas, pero usualmente son esos 2 años los que mencionan. La familia Vera era una familia de artesanos de Huamanga, que viajaba constantemente a Chacoya para poder extraer la piedra. Pero ellos cuando iban se quedaban cerca de 2 meses sacando un montón de piedra, y la piedra no se la llevaban como tal, como en grandes bloques como sí los llevan ahora, sino que las daban forma. Entonces, si querían, por ejemplo, hacer un nacimiento, ya por ahí tenían siquiera la forma de los 3 Reyes Magos, por ahí la forma de quizá María, etc. Y es así como en estos días y venidas constantes a Huamanga, que conocen al señor Teófilo, que era un pastor, y él les menciona como, bueno, sí, yo les puedo ayudar, y por ahí él empieza a aprender un poco más de la piedra, y en una época de escasez económica y de problemas, él decide como tal utilizar esta piedra y trabajarla. Aprende mucho más, entiende mucho más de los materiales y de las demás cosas que se utilizan, y con una serie de ensayo y error empieza a trabajar la piedra como tal y se la lleva al resto de la gente de Chacoya. El resto de las personas en Chacoya empiezan a entender cómo funciona la piedra, y es así como Chacoya es así como tierra de artesanos, que era como habíamos visto en el arco inicial de Chacoya. Entonces, bueno, hay otro aspecto sobre la Chacoya. Chacoya antes no se llamaba Chacoya, de hecho era parte de la comunidad de Canchacancha. Canchacancha, no estoy segura de cuántos años tiene de antigüedad, pero según me mencionan cerca de 200, 300 años. Voy a volver al mapa para poder explicárselo fácil un poco mejor. Si aquí está, por ejemplo, el centro poblado de Chacoya, y de este lado está la cantera, Canchacancha está aquí, ese es cerca. Antes todo esto era una sola comunidad, sin embargo, sobre todo al lado de Canchacancha. Con el paso de los años, mucha gente ya comenzaba a vivir un poco más lejos y vivieron en la parte de Chacoya. Me parece que también cuentan como de hecho era el lugar donde menos había personas y sobre todo se utilizaba para pastorear y demás las ovejas. Había un montón de pumas. Entonces lo que hacían era como tratar de cortar la gran cantidad de vegetación que había, que era chacu, y le llamaban así, que es cortar, y así es como chacu, 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 y se terminó hablando de Chacoya. Entonces más o menos, si bien Chacoya y Canchacancha son como
según mencionan, como el papá y el hijo, porque salió de él y ahora como se ha independizado y demás, y comparten incluso fechas de festividades comunes, como la de San Isidro Labrador, que es la fecha de como de todo, sí, de todo el ciclo de siembra y de empezar todo eso. Tienen aún una que otra disputa por la cantera de Chacoya, ya que cuando se vieron los límites y como tal, Chacoya se hizo parte de la cantera dentro de este proceso en donde ya como la cantera ya era reconocida. Chacoya debe tener unos 40 o 50 años nomás de antigüedad. Entonces, sí hay por ahí una que otra disputa de quién era inicialmente la cantera y ahora de quién es, ¿no? Entonces sí, son temas por ahí que van surgiendo, igual no son temas que estoy como tal profundizando, ya que no están tan relacionados a mi tema, pero son temas que igualmente surgen. El proceso de extracción, como les mencioné, está usualmente en cualquier cantera administrado por la comunidad, por la junta directiva. Entonces, en el caso de Chacoya incluso hay una que otra problema también por ahí de quiénes son los que pueden extraerlo. Por ejemplo, la gente de Chacoya puede extraer la piedra sin necesidad de un permiso, digamos, permiso de las personas. El permiso de la cantera sí siempre tiene que usar. Pero si, por ejemplo, esos talleres, si bien son de Chacoya y ahora residen en Huamanga, tienen que hacer ahora también el pago y pasar a través de la administración, ya que no son tan comuneros como los otros. Entonces por ahí también hay algunos choques, hay gente que incluso antes ha ido a robar la piedra y tenían como una figura de un protector el que estaba como una casa un poco más arriba de la cantera. Y bueno, los talleres artesanales, que bueno, ya les expliqué más o menos en qué iba cada uno y en qué se como especializaba. Este es un diagrama de parentesco que he hecho para poder entender mucho más cómo estos tres talleres de hecho estaban emparentados. Tenemos por aquí a la familia Vera, digamos que en 1864 conoce al señor Teófilo y él se forma como casi el padre o el abuelo de todos, ¿no? Como el iniciador de lo que es la talla, al menos en Chacoya. El señor Teófilo durante su primer compromiso tiene a su hijo Adrián y le enseña todo lo que él sabe de cómo hacía todo el pueblo, le enseña el trabajo en la talla. Adrián, cuando muere el señor Teófilo, se vuelve el siguiente maestro y le enseña a sus dos hermanos, sus dos medios hermanos del segundo compromiso del señor Teófilo, que son el señor Samuel Ayjar y Teófanes Ayjar. Por su parte, cada uno se vuelve también maestro de otras más personas. Por ejemplo, el señor Samuel y el señor Teófanes fueron maestros del señor Jaime Barrios, que es como, él es el tío, por aquí, del señor Teófanes. El señor Teófanes es como el tío del señor Jaime, y el señor Samuel enseña, bueno, a él también, como también a sus dos hijos, al señor Samuel Ayjar y Aide Ayjar. Y también a Claudio Quispe, que terminó siendo al final pareja de la señora Aide. Dentro de eso también se enmarca, sobre todo en esta generación, la migración a Huamanga, no solo por temas económicos, sino también por el aspecto del conflicto armado interno, ya que igual Chacoya está ubicado dentro del distrito de Chuschi, donde también azotó fuertemente los problemas en la época. Y en el caso de Samuel, él huye también medio escapando porque lo querían matar. Entonces llega a Huamanga, donde también muchas otras personas estaban con esos problemas, sobre todo de Chacoya, y hace una especie de taller y enseñar a la gente de Chacoya que pueda sobrevivir en la ciudad a través del tallado. Es así donde creo que Claudio Quispe entra junto con otras personas y empiezan a aprender un poco más del tallado en la piedra. Actualmente ya todos ellos residen en Huamanga, vinieron desde muy pequeños a vivir en las ciudades de Chacoya y también han continuado y seguido, digamos, con el taller familiar, por ejemplo, el del señor Aide, o crear sus nuevos talleres de manera independiente, como el señor Jaime y el señor Roja. Cada uno igual trata de continuar de enseñarle todo el trabajo en la piedra a sus hijos, como Saúl y Tiago, que son los menores en el caso de los dos, porque están sintiendo también que el trabajo en la piedra se está perdiendo y no hay muchos jóvenes interesados, mucha gente que busca aprender la piedra y quiere como resultados inmediatos, pero es mucha práctica y el dinero no te va a salir así tan rápido, ¿no? El señor Roque Quispe, como les digo, es como aún está aprendiendo, es de los más jóvenes de todo este espacio y todavía él no se siente maestro de alguien, sí sabe que le ha comentado, ha tratado de ayudar a pequeños niños, etcétera, jóvenes que ven también que tienen entusiasmo en aprender, pero no se siente como tal maestro. Respecto a la metodología técnica que he utilizado durante mi trabajo de campo están la observación participante, el seguimiento de la piedra, entrevistas a profundidad semiestructuradas, registro visual, el free listening y el PyTorch, que son dos
metodologías que estuve viendo, que consisten sobre todo, ya que estoy trabajando con objetos, el free listing es dejar que las propias personas enumeren con qué herramientas, por ejemplo, están utilizando. Entonces ellos mismos iban soltando las herramientas que iban utilizando, y yo también por mi parte iba viendo que otras herramientas no estaban mencionando tanto, ¿no? ¿Qué nivel de importancia pueden darle cada una como para enumerarlas o no? Y el PySource es luego que puedan, dentro de esta serie de herramientas que han mencionado, agruparlas respecto a para qué sirve cada una, por ejemplo, corte, forma, etc. Y el Listening to Objects, que fue principalmente a través de trabajar la piedra y como tal entender la piedra en sí misma detallándola. El procesamiento de los datos fue bueno a partir de diagramas de parentesco, como el que les mostré anteriormente, mapas de redes, de la bola de nieve informática que tuve, los espacios de circulación de la piedra y sus vínculos con otros autores. También realicé este mapa digital que les he estado mostrando. Lo realicé a través de guardar constantemente las ubicaciones a donde llegaba por WhatsApp, a un propio chat, y luego esas ubicaciones las exportaba a Google Maps y de Google Maps a Google Earth porque se ve más bonito para ser sencillo. También trabajé con una bitácora de trabajo en mi taller, en donde iba apuntando, por ejemplo, paso a paso de la técnica de los diferentes tipos de trabajos que iba aprendiendo, como corazones, los huevos, el joyero y pequeñas esculturas que también fui realizando. También traté de dibujar las herramientas utilizadas o que identificaba, ya que todas las herramientas estaban por todos lados en mi taller, entonces era difícil como tal tomar foto cada una, entonces me fue más fácil como tal tratar de dibujarlas. Y cosa que también iba anotando ciertas cosas de las herramientas. Y luego una selección total, del registro total de todo de fotos, audios y videos. Entonces, por ejemplo, esos son algunos dibujos de las herramientas que había en el taller. Sí, más o menos. Aún faltan más ahí herramientas que no llegué a dibujar, pero trataba de explicar cómo se llamaban cada una, o si es que eran cosas que no usaba mucho, cómo explicar para qué servían, etc. Y esas son algunas de las fotos que tenía de lo que fue el trabajo también, de mi tiempo estando allí y de las herramientas que utilizaba. Por ejemplo, aquí tenemos una escuadra, una escofina y varias ligas, ¿no? Por aquí tenemos una especie de paleta que hicieron con misma piedra, que tienen diferentes como entre químicos y sustancias que usan para el pegamento. Por aquí hay más formoles y buriles. Aquí están, por ejemplo, con la escofina y un montón de tipos de herramientas. La mayoría son de los 3 talleres que estuve. Sin embargo, estas dos no corresponden. Este fue de uno de esos talleres que fui a visitar como turismo para aprender también, entre comillas, del señor Roger y conocer a esos otros talleres más como mucho más metidos en mercados internacionales, donde tenían otra serie de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, esta máquina reemplaza ya casi a la escofina. Si en la escofina uno tiene que estar dándole forma constantemente, esta máquina genera una presión constante así, entonces lo que hace es malgastar la piedra y que tú no te gastes como tanta energía humana tratando de raspar y demás. Ese señor sí tenía muchas otras maquinarias, mucho más sofisticadas, principalmente europeas, que habían logrado traerse en sus viajes, que le ayudaban bastante al tema del trabajo en la piedra, en temas de hacerlo más rápido y no cansarse tanto. Y esta de aquí es la manera en cómo envolvían diferentes piezas, sobre todo en una especie de tienda artesanal que agrupaba esos 3 talleres, se llamaba Manos Sanjuaninas, que está ubicado en el Museo Cáceres en Román. Y como tal, como les estaba explicando, yo comencé también a trabajar la piedra. Entonces, eso es un poco como fotos del paso a paso que iba aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, me dan primero un bloque de piedra cuadrado, o lo más cuadrado posible, y tenían que medir, por ejemplo, ¿no? Con el cuadro medía, y aquí un corazón de 5 centímetros, 3 centímetros. Entonces, buscaba primero hacer un cuadrado, un cubo, cortaba esos bordes y ya tenía, por ejemplo, este cubo. Entonces, yo tenía que dibujar el corazón. Dibujaba el corazón, luego iba cortando el borde del corazón, con la escofina quitaba los bordes, hasta que finalmente tenían como estas piezas de corazón que en su mayoría son las que he elaborado acá. Estas de aquí no las utilicé, estas de aquí las compré porque quería tener como piezas de diferentes colores. Y esta también la compré porque fue como el primer día que fui y me gustó mucho el elefante. Y esta de aquí también lo compré porque así como las piezas pueden ser como de un color o en las justas se puede ver como fuertemente, por ejemplo, el color rojo, o fuertemente llamar a esta piedra negra, también están esas otras piedras que son más arcoíris, son súper raras de encontrar porque no lo sabes hasta que partes una piedra y ves que es arcoíris, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pieza es como mucho más blanca y por aquí tiene como ya el tema de gris, por ahí verde, rojo, etc.
Entonces todas estas piezas son, el resto de piezas, sobre todo las blancas, son las que he ido trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de corazones, también con el paso del tiempo te das cuenta que las piedras no son solamente blancas como tal las blancas, sino que están las blancas que son más cristalinas, más transparentes, y las blancas que son más como hueso. Cada uno se deja trabajar un poco más que la otra, también dependiendo de qué tanto las remojes, para que puedas encontrarlas un poco más fáciles de tallar. Luego fue el tema de los huevitos, que la verdad fueron los que más me dificultaron trabajar, ya que siento que un corazón como tal, bueno, si tiene sus dos, digamos, bolitas y es un corazón, y pues no importa que esté como chueco, feo, etc., igual es un corazón, ¿no? Pero el tema de los huevitos sí me dificultó bastante porque sentía que a veces no parecían huevitos, o sea, me salían como como bolas o más como alargados. Este, por ejemplo, no parece tanto huevo. Son bien complicados, siento yo, de hacer. Entonces el señor Jaime me decía, yo le decía jugando al señor Jaime que me parecían más papitas las cosas que yo hacía. Entonces me dijo, entonces hace verdad una papa, si tanto se te dificulta, una papa. Entonces buscamos una imagen y hice una papita. Entonces, por ejemplo, ahí está, y al final tampoco parece una papita, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y luego me dijo como que ya estaba subiendo de nivel, entonces como tal aprendí también a hacer los joyeros. Entonces los joyeros sí fueron mucho más desgaste físico, también utilizar otras herramientas que parecían más sencillas, pero de hecho el tallar y raspar así las herramientas son mucho más difíciles. Este lado de aquí, de hacer el borde como para que la tapita no se resbale, fue súper cansado, siento que lo demoré como 2 días haciendo solo eso. Y sí, es un montón de desgaste del brazo, la verdad, sobre todo porque tratamos de utilizar más que nada la fuerza, y es mucho más de la idea del manejo de la mano, la muñeca, y no es tanta fuerza como pareciera. Y por último hice ovejitas también, como en mis últimos días. Entonces, por ejemplo, aquí hice esta ovejita, y también fue medio, fue complicado, igual ese día fue como sobre todo conversar y trabajar, porque la oveja no sale hasta que llevamos un buen rato trabajando. Entonces al inicio era yo solo cortando un gran pedazo de piedra y conversando con el señor, y luego era como tratando de moldear la piedra constantemente, sobre todo hacerle como este huequito de aquí, fue súper difícil. Entonces sí, siento que fue la pieza donde más me despreocupé como tal trabajando, y me dediqué mucho más a trabajar tranquilamente y conversando con el señor. También porque como tal yo ya estaba, fue la última pieza que hice justo en mis últimos días que estuve en Huamanga, entonces supongo que por ahí ya había agarrado cierto grupo al trabajo con la piedra. Dentro de mis principales hallazgos, pude notar eso de la migración de Chacoya a Huamanga, por los diferentes motivos que he mencionado anteriormente, por ejemplo, antes por el tema del terrorismo y actualmente por temas más económicos de la salida, y no solo para el tema de artesanía, sino hay mucha gente que sale de Chacoya a trabajar como pastores en otros lugares. Luego hay también dinámicas de trabajo diferenciada por los talleres y que dependen mucho de las exigencias del mercado. Si bien por ahí a la señora Ida, por ejemplo, le gustaba aún hacer los trabajos tradicionales, tenía que ahora hacer mucho más de esos trabajos de platos grandes y piezas contemporáneas, porque al final era lo que más vendía y era lo que el mercado más le estaba exigiendo, entonces tenía que adecuarse también a todas esas cosas. Y si no te adecuas, también tienes como tus pérdidas económicas. El señor Jaime, por ejemplo, ha seguido haciendo esculturas, pero como no salen tanto, las tiene que vender a menor precio, las tiene que vender a otro taller para que ellos la revendan, y ellos ganan mucho más, etc. Entonces, tiene sus pros y sus contras el quedarte o no con el tipo de trabajo que te gusta más hacer. También está el tema de la necesidad de la acumulación de la materia prima, que bueno, son temas que también fueron surgiendo, y también por temas económicos. También bueno, pude comprender mucho más a la piedra y sus cualidades naturales adquiridas. También este tema de cómo es que decían que la piedra les decía qué cosa iban a hacer. Entonces no eran cosas que tú solo podías como tal, tú forzabas a la piedra a hacer algo, sino la piedra se dejaba trabajar por ti. Y bueno, la importancia de chachar la coca. El tema de la sabiduría y la calma para el trabajo creo que sí se los he explicado, pero el pago de la cantera no. Para poder ir a las canteras, según me han explicado en los diferentes testimonios, se tenía que hacer este pago, pedirle permiso a la cantera para poder extraer la materia prima. Entonces el pago consistía sobre todo en la hoja de coca. Lleva uno coca y va chapeando todo el camino hasta llegar a la cantera, y le va invitando también a la propia cantera. Por ahí también está por el tema del alcohol, como la caña,
y los cigarros para acompañar todo este tema. Y si no se llega a hacer esto, la cantera como que se molesta, te atacan pesadillas o te puede incluso hasta matar, te encanta, como decían ellos. Entonces, el pago de la época es súper importante para, como tal, crear una especie de temas, por ejemplo, de comensalidad, de comer juntos y de ser parte de lo mismo, ¿no? Entonces, la señora Aide, por ejemplo, hace poco me comentó que una vez que ella fue a la cantera, no llegó a hacer el pago completo. Llevó para los canteros, la gente que estaba trabajando la piedra, pero ella decidió no tomar, por ejemplo. Y por las noches, la cantera se le aparecía y en forma de 3 hombres con látigos y un montón de cosas, y se entraban a su casa a robarle cosas. Así como la cantera sentía que ella le estaba robando a sí misma, ¿no? También me decía que era un tema de porque la cantera es mujer y ella también es mujer, entonces había un tema de celos por ahí, porque había otras canteras, como la de Pujas, que no era tan celosa porque era una cantera que era hombre. Por otro lado, también está el tema de las trayectorias laborales invisibilizadas. Muchos de estos talleres hablaban del tema de quiénes son los favoritos para el ministerio, para la DIOCETUR, para el CITE, y cómo estos otros talleres tenían mucho más apoyo. Ellos quedaban finalmente invisibilizados, pese a que muchas de esas instituciones no sabían que, por ejemplo, es el caso de este otro tallador reconocido, que ha ganado premios como tal por su trabajo, pero las piezas con las que ha presentado los trabajos no han sido suyas, sino han sido por el señor Jaime. Han sido piezas que el señor Jaime ha hecho y que el otro ha ganado el mérito y ha tenido premios y demás. Entonces todos estos otros talleres tienen como grandes reconocimientos y premios que hablan de su gran trayectoria laboral, mientras que todos estos han estado siempre como asalariados, sobre todo trabajando para esos otros talleres, y que al menos llevan muy poco tiempo tratando de salir y mostrar su propio taller independiente, y donde tampoco han tenido mucho apoyo a nivel institucional para poder participar de estas cosas y tener como tal un CV de todos sus trabajos. Entonces, si revisan como diplomas o constancias o cosas que tienen, realmente son de hace 5 años, por ahí máximo. Entonces, tampoco les ayuda mucho a poder salir a los nuevos mercados, pese a que tienen trayectorias artesanales de más de 30 años, ¿no? Por otro lado, están los nuevos agentes promotores del desarrollo comercial del trabajo en la piedra, que es la Municipalidad de San Juan Bautista, que a partir de la pandemia la municipalidad ha tratado de organizar esos talleres y brindarles más apoyo, tratarles de, como tal, que se vean mucho más trabajos que han estado haciendo, y son los que han tratado de llevarlos a diferentes lados. Por ejemplo, a Runacmaki llegó hace poco el señor Jaime, y de hecho actualmente están en el Arcomar. El taller de la señora Aide y el señor Jaime están en el Arcomar, y que los han podido traer con el CITE a vender piezas, ¿no? Entonces también están estas narrativas del origen del primer tallador, de cómo todos se forjan a partir del abuelo, del señor Teófilo, y discusiones sobre las técnicas y las herramientas que llevan a un nivel de estatus también, ¿no? Cómo es que, claro, este otro taller es súper reconocido y tiene todas estas maquinarias europeas, pero ya no es tan artesanal. Él ya tiene máquinas que le hacen las piezas por sí solo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces también está ese nivel de estatus medio que va y viene, ¿no? Como claro, tiene estatus para todas las instituciones y demás, pero a nivel de nosotros no, porque ya no la maneja tan manualmente como el resto. Entonces están como estas discusiones entre lo técnico y la técnica del tallado, en donde, bueno, toda la idea de la construcción del legado familiar, una narrativa constante de igual tratar de mostrar qué tan emparentados están entre ellos para seguir mostrando esta idea de la herencia cultural del abuelo y de esos agentes no humanos que están detrás del trabajo en la piedra, como la cantera y la coca, que surge también como un ente mediador entre las personas y la cantera incluso, y las personas y la piedra. Y que hay una gran transformación en la cadena productiva, como esta interdependencia entre los talleres familiares, ya que entre sí se apoyaban, si habían pedidos grandes, buscaban todos entre sí como apoyarse. Por ejemplo, si hay como ya piden un nacimiento, 50 nacimientos para un mes, imposible que un taller pueda hacerlo. Entonces, entre los tres se ponen de acuerdo para poder apoyarse, contratarse un poco entre ellos y hacer los pedidos grandes y así. Y la adaptación a los nuevos mercados y sus exigencias, porque digamos, claro, quieren 50 de estos nacimientos para venderlos en Lima, como en una tienda al por mayor, pero sí van a dar cuenta también que esos nacimientos tienen diferentes toques, ¿no? Claramente los del señor Jaime van a ser mucho más detallados, pues, y los de la señora Aide no tanto, etc. Entonces, buscan nuevas dinámicas de, por ejemplo, ya yo hago todo lo de la forma, tú haces todo lo del corte, yo hago todo lo de tallar y tú haces todo lo del brillo, ¿no? Y cosas así. Y bueno, eso sería todo, pero igual quería mostrarles quiénes eran las personas con quienes he trabajado, y
que pueden contactarlas en caso quisieran también alguna de sus artesanías. Ya la señora Aide y el señor Claudio, que están en manos de Ayala Saifi, que son sus números, el señor Roger Quispe en el taller Sumas Rumi y Jaime Barrios en el taller Arte Barrios. Como les dije, estos dos de aquí, estos dos talleres están ahorita en la Comar, en la parte de arriba por donde está el parque, y si quieren por ahí conocer algunos de sus trabajos. Y esta es la bibliografía que principalmente utilicé para esta exposición. Gracias. Muy bonito. Gracias, Mapi. Asumo que ahora damos paso a los comentarios de la profesora María Eugenia Wolfe. Muchísimas gracias, Mapi, tan interesante ponencia. Nos ha entretenido bastante, creo que a todas esta exposición que has tenido de tu propia experiencia con los materiales. Estamos seguros de que la profesora tendrá bastante. gracias, Mapi, gracias por la invitación a participar en el coloquio. Me disculpo de no haber estado pero tenía otra reunión. Sí. Y, bueno, yo lo primero que quería decir es que el tema que trabaja Mapi se inscribe en una línea de investigación que tiene una larga historia en la especialidad de antropología, ¿no? Que son, digamos, las temáticas vinculadas al trabajo sobre arte en general, ¿no? Y la relación entre arte y antropología, que en la historia de la antropología peruana, digamos, tiene una larga data, ¿no? Tenemos los trabajos clásicos de Emilio Mendizábal sobre los San Marcos, del mismo José María Arguedas, de las señoras la del Museo de Ribagüero, Mildred Perino de Cela, ¿no? Entonces, porque hay también una relación estrecha, en realidad, entre lo que ha sido el comprender prácticas culturales y acercarnos a estas a través de las propuestas artísticas, ¿no? Y eso en verdad viene desde Franz Boas, es como una herencia en los estudios de antropología. Boas fue el primero en realidad que comenzó a recoger máscaras, trabajar sobre fiestas, tratar de diagramar genealogías de parentesco y asumir que desde esa materialidad, desde esas prácticas coreográficas, desde esos árboles de parentesco, podíamos comprender cómo la gente actuaba, pensaba y construía también sus propios discursos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que es un tema, ¿verdad?, de trabajo en antropología. En antropología, digamos, nosotros tratamos de entender cómo se construye diferencia, jerarquía, estatus, ¿sí? Y en los debates sobre antropología y arte tenemos muy presente el de arte y artesanía, ¿sí? Sobre todo, tiene un punto, digamos, en la historia, que fue el Premio Nacional de Arte del año 75, que se le otorga a Joaquín López Santay, que era un imaginero, un retablista, un hacedor de San Marcos, ¿no? Y genera un gran debate público, en realidad, ¿no? Donde muchos artistas que eran miembros de la Asociación de Artistas Plásticos reclamaron de que López Santay no debía recibir el premio porque no era artista sino artesano, ¿no? Entonces, la mirada, digamos, de pensar que quienes trabajan con las manos y de otra manera se inscribían en las lógicas del trabajo artesanal versus, digamos, los que venían de escuelas de formación principalmente, se inscribían en lógicas de trabajo artístico, ¿no? La relación entre bellas artes y artesanía, que en realidad en los últimos años ha venido decayendo, y decayendo bastante, sobre todo desde que el Museo de Arte de Lima comenzó a recibir donaciones de tablas de salva, de retablos, e incorporarlas en su gran colección de arte contemporáneo. Es decir, el arte, digamos,
estas piezas han pasado a ser incorporadas como arte contemporáneo peruano, lo que le da también otro estatus, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante señalar. El otro punto, en verdad, escuchándote me acordaba de mi propio trabajo de años de doctorado. El primero es, me parece en verdad bien interesante que de alguna manera sobre todo las 4 personas con las que trabajas o los 3 talleres estén emparentados, ¿no? Es decir, sean todos parte de una gran familia extensa, ¿no? Entonces, el papel del parentesco, muchas veces denigrado en los estudios de antropología, aparece, digamos, asume acá una cierta relevancia, ¿no? Todos aprendieron de algún pariente cercano, ¿no? Y a su vez están formando a otros, seguramente miembros de su familia, y quizás también otros allegados o miembros de Chacoya o gente de su propio barrio, ¿no? Que es un poco lo que ha sucedido con los retablistas en Lima, ¿no? Que han formado gente de su comunidad, parientes, pero también otra gente de sus barrios, ¿no? En Lima, por ejemplo, Claudio Jiménez, que es el homónimo de acá del señor, el hermano de Gilberto, tiene en su taller a los hijos de su vecino, que son de Huánuco, por ejemplo, ¿no? Y que ahora ya trabajan retablos ayacuchanos, que siguen diciéndose retablos ayacuchanos, pero en verdad ya no son hace muchas décadas hechos en Ayacucho, sino sobre todo en Lima, y ahora en realidad van a ser hechos por chicos segunda generación de inmigrantes de Huánuco, ¿no? Entonces, hay ese tipo de relaciones que también comienzan a tejerse. Sin embargo, acá en lo que tú presentas, el parentesco sigue muy presente, ¿sabes? Y ahí tenía algunas preguntas que tenían que ver cómo te acercaste a trabajar en cada taller, ¿no? En el sentido, si quieres, de un código de ética, de trabajo antropológico, porque me puedo imaginar también en relación al mercado, y a un mercado tan pequeño que todavía hay, los celos profesionales, artísticos que debe haber entre cada uno, ¿no? Entonces ahí tenía una pregunta, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando hacía mi trabajo de retablos, que yo podía trabajar en la casa de Mical, en la de Claudio, en la de Gilberto, del papá de Florentino, pero nunca podía pasar de las fotos de uno a otro. Ese fue un pacto que hicimos, ¿de acuerdo? Las fotos mías son mías, no las enseñas. Lo que estoy haciendo yo no se lo enseñas al otro. Y eso que eran todos hermanos, ¿sabes? Incluso Florentino era el papá, pero sí había un código ahí bien marcado, y por supuesto de celo entre ellos, ¿no? De quiénes habían sido invitados, quiénes no, quiénes participaban. Por supuesto, también entraba el tema de que si uno recibía un pedido muy extenso, muy grande, iba a llamar a sus propios hermanos para que lo ayuden. O sea, había un grado de colaboración, pero había un grado también de individualidad artística y celo profesional, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo habías manejado eso en tu trabajo de campo, ¿no? Y cómo lo vas a colocar en el trabajo de la tesis, es lo otro, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no? Después me parecía súper interesante la relación que se teje entre, digamos, los sujetos, la hoja de coca, la piedra, ¿no? La cantera, ¿no? O sea, y todo este sistema que entra en relaciones, ¿no? Y ahí, digamos, salta el tema de agencia con bastante vitalidad, ¿no? En el sentido que hay una agencia en la destreza artística o manual de quien la produce o quien trabaja la piedra, pero también pareciera en los relatos que tú narras que la piedra tiene agencia en sí misma, ¿sí? Entonces que la piedra a través de la coca como mediadora te dice qué quiere ser, ¿sí? Entonces eso me parecía interesante y quizás, digamos, lo puedes volver a revisar el trabajo de Alfred Kell, pero también el trabajo de la coca sabe, de Kitty Allen, ¿no? Porque la coca está mediando en todo este sistema de relaciones que se va tejiendo, ¿no?
Y ahí tenía una pregunta, si habías mirado, porque como bien dices, Ayacucho no es el único lugar donde se talla piedra de alabastro, o sea, Arequipa es el otro gran espacio, ¿no? Entonces, si habías mirado qué se hacía en Arequipa, ¿no? O qué se había hecho, porque hay varios libros de historia del arte sobre las iglesias arequipeñas y la piedra arequipeña, que ahí también le ponen lo regional al toque, ¿no? Como sentido identitario, pero quería un poco saber qué tipo de relaciones se establecen o no. Y ahí pensando en términos de esos tres talleres, si miraban otro tipo de producción más allá del mercado ayacuchano, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita tú estás diciendo que están en la Comar, entonces están mirando qué otras producciones artísticas, ¿no? Y eso lo pregunto también porque así es como van nutriendo los temas de representación. Digamos, los temas de representación no vienen solo de las recomendaciones del DICERTUR o de las recomendaciones de la Dirección Concentrada de Cultura, de los festivales, sino también de mirar compañeros, colegas de otras ramas de producción artística y lo que están haciendo y es lo que les está yendo bien. Es como ponerse competitivos en ese sentido, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte, ¿no? ¿Qué están aprendiendo de otras prácticas? ¿Qué están introduciendo de otras prácticas? No sé, de cerámica o de retablo o de otras en general, ¿no? ¿A dónde están mirando? Ese era otro punto. Y también tenía curiosidad si habías conversado con escultores en general. Me parece interesante la técnica del hacer la piedra, pero la técnica es una técnica de escultura. Entonces, si habías conversado con escultores que también dejan descansar sus trabajos y, digamos, con esta lógica que tú estás contando de que necesitan tener calma para mirar qué es lo que el trabajo o el material, la materialidad les está diciendo, ¿no? Entonces, sí, por ahí también tenías algún tipo de conversación con otros artistas, ¿no? Muy bonita la puesta en escena de los productos, que además nos hace pensar que el alabastro no tiene una sola tonalidad, ¿no? Sino que hay una pantón de blanco, por ejemplo, y ahí tenía curiosidad de preguntarte si había formas de nombrar a esos blancos distintos, ¿no? Quizás el blanco humo, el blanco no sé qué, o sea, todo, porque ahí lo que se observa es que no es un blanco único. Entonces, en la lógica, si quieres, más ontológica, que tú estás mirando todo ese sistema de relaciones entre la cantera, la piedra, los humanos, la planta, entra también esta otra lógica que es las diferentes pantones y variedades y tonalidades que trae la propia piedra en sí, ¿no? Y que quizás con su dureza también tiene formas de hablar al artista, ¿no? Es decir, si estás haciendo diablicos no le vas a hacer una piedra negra, una piedra tan blanca, no buscarías una piedra que sea más opaca, grisácea y demás. Entonces ahí eso. Lo de las dinámicas de los talleres, que son casas, lugares de exhibición y demás, en realidad es una larga historia de cómo han sido los talleres incluso desde el medioevo. Donde el taller era todo, ¿no? En el libro de retablos, digamos, un capítulo es las técnicas, otro capítulo son los talleres, precisamente porque el taller era casa, tienda de venta de productos o de exhibición de productos, alojamiento de los asistentes o quienes estaban trabajando también, y por supuesto hogar, ¿no? de los artistas. Entonces era un poco todo, pero esa lógica es una lógica de trabajo en realidad, que es desde el medioevo hasta el siglo XIX, es lo que describe Marx.
sociedad, ¿no? El gran giro y el gran cambio, y digamos ahí entra Marx y entra Benjamin, es la revolución industrial. Es decir, cuando tú comienzas a fabricar piezas en masa, ¿no? Y sin embargo acá se mantienen en una lógica donde siguen, digamos, laborando y haciendo que esos espacios no estén tan diferenciados, ¿no? O sea, mantienen esa estructura a pesar de que ya comienzan a ser productos masificados, ¿no? Los huevitos, los nacimientos, digamos, son masificados, ¿no? Y en esa línea también van a haber temas de representación que comienzan a ser los temas clásicos, como tú bien dices, ¿no? Y los temas que van a ser la introducción de los temas contemporáneos o modernos, ¿no? Los platos grandes para fruteros, ¿no? Las jaboneras, los cofres y las representaciones de nacimiento que quedan como lo clásico. Ahí yo no sé si en la historia porque no he trabajado el tallado de piedra, pero no sé si en la historia del tallado de piedra también hay ciertas injerencias que en realidad vienen de lo que fue el desarrollo del Instituto Americano de Arte, que lo dirigía Samugal en un momento, es decir, el papel de los indigenistas, ¿no? en el legado que hay sobre la representación de ciertas temáticas, ¿no? Porque fueron indigenistas como Samugal, Camilo Brent, Alicia Bustamante, por ejemplo, que introdujeron en los temas de representación de retablos los nacimientos, ¿no? Y las fiestas también, y los carnavales, y la saca de tunas. Entonces, yo no sé si en la piedra, o quién, quizás el señor Teófanes, ¿no? O alguien que haya estado en relación con alguno de estas, ¿no? Digamos, personas, ¿no? O sea, sí, porque ellos hacían expediciones para recopilar arte, digamos, artesanía. Entonces yo no sé si en esas primeras expediciones recogieron también piedra y dijeron, pero acá sería bonito hacer tal o cual cosa, ¿no? Es decir, arrogándose la posibilidad de sugerir un tema, que es en verdad una relación de poder muy fuerte la que se establece ahí, ¿no? Entonces, bueno, después tenía la pregunta, pero ya la resolviste, sobre la cantera y cómo te acercabas a la cantera, ¿no? ¿Y quiénes se acercaban a la cantera? Era lo otro, ¿no? Porque me imagino que no todos pueden entrar a la cantera. Y quizás así hayas tenido la posibilidad de ir a la cantera, yo no sé si te hubieran dejado entrar a la cantera. Entonces tenía esa pregunta también sobre la cantera, ¿no? Pero sí, yo te recomiendo que veas, digamos, con más detalle el trabajo de Gale para el tema de la agencia, ¿no? Y sobre todo para que quizás como tú estás trabajando en términos de la puesta en valor, puedas dibujar bien todo ese sistema de relaciones de humanos no humanos o con otros no humanos, ¿no? Y también entrelazarlo con todo lo que es el mismo proceso de producción, es decir, la técnica. La técnica entra ahí marcando, en realidad, donde entre, digamos, lo que la piedra quiere ser, pero también las posibilidades del artista de hacer lo que la piedra quiere ser, ¿no? Es decir, la destreza en la mano. Muchísimas gracias a la profesora por sus comentarios. Entonces, podemos pasar la retroalimentación de Mati. Sí. A ver, sobre lo de cómo me empecé a acercar a los talleres, bueno, yo justo fue el método 2 que llevé contigo, que bueno, el tema lo he venido llevando desde método 1, ha dado diferentes cambios hasta ahora como está, pero precisamente por el método 2 fue que estaba el trabajo de entrevistar a alguien, ¿no? Entonces así fue como yo buscando a alguien, inicialmente de Cancha Cancha, que era donde estaba basada inicialmente en mi trabajo, contacté por Facebook con la señora Aide. Entonces con la señora Aide tuve ese primer contacto, me explicó mucho más de Chacoya, de este como problema con Cancha Cancha, etc. Y al final mi trabajo lo terminé haciendo mucho más en Chacoya.
Y bueno, yo para el tema de poder ir como tal antes de irme a hacer precampo, contacté con el señor Jaime Barrios en Ruralmaqui en julio, y yo no sabía que era familia, para nada, solo sabía que él también era de Chacoya, porque lo había visto en su presentación o algo así. Entonces por ahí dije, bueno, también me sirve para ese trabajo. Y una vez fui y estuve haciendo precampo, conocí una tienda donde los dos vendían, que es Manos Talladoras, que bueno, surge, la tienda se llama Manos Sanjuaninas, que es una iniciativa de la Municipalidad de San Juan Bautista, donde de hecho los tres viven. Y preguntando ahí, constantemente iba a preguntar por los piezas, por cómo les traían, etc. La señorita que atendía, Elba, me dijo que también estaba el otro trabajo del señor Rojo. Dije, qué interesante. Entonces me pasó su número, y cuando ya hice campo como tal, contacté al señor Rojo. Y fue luego, a partir de todo este tiempo que estuve ahí, que descubrí que de hecho los tres estaban emparentados, ¿no? También yo por el tema de celos, también a veces no explicaba qué tanto me quedaba en casa de los talleres de cada uno. Pero con el tiempo fue surgiendo, ¿no? Como, sí, bueno, soy casi siempre del señor Jaime, ¿no? Decían, bueno, sí, él, ¿cómo te enseñará? Etcétera, ¿no? Nosotros enseñamos de esta manera. Pues sí, siempre era ese tema en que surgía, ¿no? Por ejemplo, la señora Aide recalcaba bastante la idea de cómo ella dejaba que uno vaya aprendiendo y quiera, o sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, un elefante cargando una pelota, me va a dejar hacer eso, ¿no? Y el señor Jaime era mucho más tradicional, como ya empieza con corazones, es más fácil, luego bebitos, luego haz esto, luego haz otro, ¿no? Entonces, claramente tiene su propia metodología y su propia manera de cómo enseñar, pero claramente hay unas diferencias también en la manera en cómo lo hacían, ¿no? Y está también precisamente ese tema que dices como de colaboración e individualidad, porque por ejemplo esta máquina, de hecho esta cortadora es del señor Jaime, creo que se la dio una ONG o una cosa así, pero a partir de que se mudó ya no la podía tener en su casa, entonces la terminan teniendo ellos dos. Y igual esta cortadora no es que ni se alquile, simplemente cualquiera de estos creo puede ir y usar, ¿no? Pero igual es un tema de claramente es casa de los otros, ¿no? Entonces es como igual hay que pedir permiso, avisar, etcétera, ¿no? Y sí, la municipalidad creo que ha tenido un gran papel en esa idea de que no se peleen tanto en temas de celos por el tema de qué están haciendo, ¿no? Entonces la municipalidad ha centrado mucho más el hecho de que ellos hagan cosas contemporáneas, porque salen mucho más en venta, que él haga mucho más escultura, y bueno, él está viendo que le pueden ayudar, ¿no? Como por ejemplo, como es más joven, meterlo en temas más de redes sociales. Entonces, sí tratan de diferenciarse dentro de sí, y en los celos como tal no están tanto entre ellos, porque sí son familia, igual compiten, pero no es como tan problemático, pero sí lo tienen con esos otros talleres, los demás de Huamanga. Con ellos sí tienen como bastantes roces, etcétera, y de cómo hablan de cómo ellos no quieren enseñarte las técnicas que se están perdiendo, por ejemplo, de una técnica bien tradicional y que ya casi nadie la hace, me parece, que es como pintar la piedra y que el color se quede como tal y que no sea algo solo externo. Es una técnica que ya se está perdiendo y que solo lo maneja un taller, y ese taller no quiere enseñarlo. Entonces, por ejemplo, él se fue como de fragante, ¿no? Como camuflándose como tal a ese taller, a tomar fotos, a ver sus maquinarias, etcétera, ¿no? Entonces es como también todo ese lado de competir, como cómo salir adelante pese a ese nivel de celos y peleas, ¿no? Y actualmente en la Alcomar, en esto que les comentaba de que están trabajando, han ido varios talleres en piedra, no solo están ellos, ahí de los 30 puestos creo que hay, o 10 son de piedra. Entonces claramente están ellos dos compitiendo contra 8 de Huamanga. Y dicen, bueno, sí, se nota un montón, ¿quién hace cada cosa, no? Igual cada uno es cierto tipo, y sienten que el cliente, por ejemplo, no va a pelear por quiero un nacimiento y todos tienen un nacimiento, sino se nota mucho la técnica de cada uno. Pero, por ejemplo, como ellos recién están, digamos, saliendo y mostrándose con sus propios talleres, sí han tenido mucho ese nivel de los celos de los otros grandes, que están viendo cómo los pequeños están creciendo. Y cómo es que el señor Jaime trabajaba para muchos de esos talleres, y cuando estos talleres le hablaban como, oye, hazme tantos nacimientos, hazme tantas piezas, y él decía, no puedo, porque y ahora lo han visto en la feria, están como, creo que el primer día ni le quisieron saludar. De hecho, ellos están en Lima hospedándose en mi casa, y me estaban contando eso, ¿no? Que cómo es que el señor Jaime estaba bien triste, porque son mis amigos de años, más de 10 años que los conozco y trabajo con ellos, y no me han saludado, no me hablan, etcétera, y todo porque, bueno, porque ahora soy yo acá, ¿no? Porque estoy vendiendo mis piezas. Incluso hay piezas que ellos están vendiendo que son mías, entonces es como claramente está ese nivel de ahora nosotras cómo competir contra esas cosas, ¿no?
Y bueno, en términos éticos, también he estado dándole vueltas y por ejemplo estoy mencionando este otro taller como súper conocido porque no es un taller con el cual sí entrevisté y trabajé un poquito, entonces tampoco quiero como que se vea esa idea de como dejarlos mal, etc. Pero igual creo que son cosas que se saben bastante a nivel de la artesanía y cómo funciona, y que muchos de ellos en general son revendedores, ¿no? Entonces sí, en términos éticos trataré en su mayoría solo hablar de ellos y sí mencionar sus nombres, ya que creo que es importante igual mencionar el nombre de quiénes son esas personas, ya que les ayuda precisamente a la visibilización que les falta, y bueno, también porque he tenido su consentimiento. Y de los otros, si bien también he tenido consentimiento, no creo que sea adecuado igualmente mostrar esos términos por un tema ético, ¿no? Mucho menos si con una publicación de la tesis tan visible, ¿no? Luego creo que otra pregunta era como que a lo de qué se hace en otros lugares y como que qué cosas se establecen sobre la piedra y demás. La verdad no he revisado mucho lo del nivel de producción que tienen en Arequipa, en Cusco, en otros lugares que sí trabajan la piedra, pero me pareció interesante esto que mencionaste de que le llaman la piedra de Arequipa, ¿no? Entonces, porque si bien se llama piedra de Huamanga, ellos incluso le llaman esa piedra de Chacoya, ¿no? Y de hecho si vemos como la publicación en redes sociales de las municipalidades del gobierno regional de Ayacucho sobre la patrimonialización del trabajo en la piedra de Huamanga, está como tal, piedra de Huamanga o a la base. Y de los 30 comentarios, 20 son de gente diciendo piedra de Chacoya, no, llama piedra de Cangallo porque está en Cangallo, no, llama la piedra de tanto, todo el mundo peleándose por eso, ¿no? Entonces me parece también súper interesante ver ese lado de cómo se pelean y cómo incluso en el equipo está esa idea de regionalizar a la piedra y demás y todo lo que involucra, ¿no? Porque claramente no solo es la piedra, sino los actores y los espacios con los cuales convive. Entonces, al menos por el lado del señor Claudio me mencionaba ese tema y de cómo es que él decía como sí, pero no hay mucho que podemos hacer porque igual internacionalmente es piedra de Huamanga, la conocen como piedra de Huamanga, y si yo les digo es piedra de Chacoya, me van a decir ya, pero vendan mi piedra de Huamanga, porque es lo conocido, digamos, ¿no? Entonces también compiten un poco con eso. Sí les gustaría como tal que sea mi piedra de Chacoya y todos esos temas, pero tampoco es algo que está muy a sus manos de poder manejar, ¿no? Y el tema de lo de hablar con otras personas que hacen mucho más esculturas, por ese tema de la cama y el reposo de los trabajos, no los he hecho como a partir de la tesis, pero mi expareja sí era escultora en piedra, escultora aquí en la universidad, y precisamente conocía la piedra por eso, porque en generales de artes trabajan la escultura en piedra de Huamanga incluso, ¿no? Entonces ahí comencé a conocer la piedra, luego fui a Ayacucho y conocí mucho más de las artesanías y los trabajos más pequeños que me parecían como wow, qué nivel de detalle en algo tan chiquito. Y fui viendo más, pero como tal me he relacionado con un montón de gente de escultura que sí comparte esa idea, ¿no? De dejar reposar, de pensar un montón los trabajos y de cómo pueden ir cambiando, ¿no? Entonces sí creo que sería interesante, sí pensaba como tal volver a contactarme con estas personas, porque bueno, justo corté con mi pareja de campo, entonces está complicado, pero sí. Sí siento que es súper importante, ¿no? Porque bueno, como tal ellas tienen otras experiencias trabajando con la piedra, que sé que es la misma piedra, otras experiencias, otra manera en cómo se relacionan, incluso otras herramientas, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho volver a trabajar, conversar con ellos sobre esos temas. Incluso también pensaba desde el lado de ingeniería como geológica, geofísica, algo así como análisis de las piedras para ver precisamente la diferencia en los colores, ¿no? Porque si bien todas parten de la misma cantera, la verde, por ejemplo, es mucho más dura que la blanca, la roja brilla más, entonces hay muchas cualidades por ahí que sí no sé qué tan diferentes puedan ser a nivel como, no sé si biológico, porque no son, bueno, como nivel de composición de la piedra, ¿no? Y precisamente los blancos sí tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo están los cristalinos, los transparentes, que son diferentes entre sí. La cristalina es como si se ve, como puedes ver, las justas como la idea de algo atrás, y la transparente sí se nota un montón lo que puede estar detrás. Principalmente se han utilizado para el tema de, por ejemplo, ventanas o cosas así en iglesias anteriormente. Actualmente, por ahí uno que otro nacimiento. El blanco hueso también se utiliza bastante en nacimiento. Y está el blanco lechoso, que es como un blanco más, como blanco, ¿no? Blanco más puro, que la usan sobre todo para otras artesanías.
Actualmente me parece que aprovechen más precisamente estos blancos como no tan puros, que eran los que antes no les gustaba trabajar en los temas religiosos, porque se notan como ciertas venitas o de otros colores de las piedras que les ayuda mucho más a vender en otros trabajos. Pero igual siempre dependen de, o sea, no es como que dicen ya quiero hacer esto y quiero hacer, por ejemplo, quiero piedras negras, un montón de piedras negras para hacer esto. No, no pueden hacer eso, ya que dependen mucho de lo que la cantera les está dando. Por ahí pueden tratar de seleccionar los que tienen más tonalidades rojos o por ahí, para hacer corazones, que es lo que bastante venden, por ejemplo en San Valentín o Día de la Madre, cosas así. Pero dependen mucho de lo que la piedra les da. Y recalcamos eso bastante a los clientes, como a gente que les hace pedidos grandes o le dice, tengo un plato así, con esta vena aquí, quiero otro igual. Como no, no se puede, ¿no? Es simplemente lo que la piedra te da y lo que te puedo dar yo también, ¿no? O sea, no va a ser siempre igual, es imposible que tengas una piedra igual a otra o un trabajo igual a otro, ya que la piedra es completamente distinta, precisamente que es otra piedra, ¿no? Es como otro ser como tal. Y a ver, ¿qué más sé? Diseminaban otras prácticas, por ejemplo ahorita que están en la comar. Sí, definitivamente están viendo bastante ahora los trabajos de los otros talleres y por ahí sí sé que, por ejemplo, el tema de los trabajos costumbristas, ¿no? El señor Jaime sí me hablaba de, sí, en los retablos hace un montón de estas cosas y yo también quiero mostrar estas cosas de mi pueblo, ¿no? Por ejemplo, tenía pensado una gran escultura de una festividad y mostrar como diferentes momentos de la festividad, ¿no? Como una especie de como escultura de varios pisos y que se vea incluso esos momentos de los diferentes días de la fiesta. Entonces sí siento que hay estas cosas que han ido cambiando. No creo la verdad que sean como tal mediante alguno de esos indigenistas yendo a Chacoya o de Mazo conociéndolos. Yo creo que es más como tal todo lo que involucró y lo que hizo en general lo del premio de Joaquín López Santay, ¿no? De por sí cambió un montón a lo que fue la artesanía y el arte en el Perú, entonces yo creo que es más a un nivel de contexto y no tan específico a casos tan cercanos a ellos. Pero sí hay como otras cosas que se han dejado de hacer, ¿no? El tema de los utilitarios, si bien ahora son utilitarios, son más como a nivel como decorativo, ¿no? No tan utilitarios incluso por ese lado, ¿no? Y sí me dice como, sí, bueno, la señora me han dicho ahora en la municipalidad como que me ponga a ver las novelas, pero que vea qué cosas ellos tienen de decoración de su casa y yo lo replique en piedra, ¿no? Entonces, sí siento que están utilizando mucho eso. También manejan un montón lo que es Pinterest para poder ver otros modelos, otras cosas. Y hay esas otras cosas más utilitarias que sí se han dejado, ¿no? Por ejemplo, el señor Jaime me contó que su papá antes hacía... No, el señor Claudio me contó que su papá antes hacía una especie de cenicero, pero que ya no, ese cenicero ya se ha perdido, tenía una especie de decoración bien bonita al centro, etcétera, pero era algo mucho más que se fue perdiendo porque no tenía salida al mercado, ¿no? Entonces él tampoco sabe ahora cómo era, trataría de volver a hacerlo, pero como tal ellos dos hacen mucho más trabajos más grandes, minimalistas, entonces el nivel de detalle no lo manejan, creo, tan al nivel del señor Jaime, ¿no? Entonces por ahí hay cosas que van y otras cosas que se van. Y sobre el tema de cómo entrar a la cantera, bueno, como tal yo no pude ir por temas de que justo coincidió que no podía, pero sí estoy buscando ir. No he sentido como tal, como una especie de que te cierran las puertas por el tema de que seas un externo o demás, sino es más la idea de seguro que vas a aguantar porque es muchas horas a pie y el carro tienes que conseguir tu carro, ¿no? Entonces, estoy como tal tratando actualmente de coincidir con que alguno de ellos vaya a hacer un pedido grande y que vaya a ir a Chacoya, porque usualmente los pedidos, como ya hacen constantemente, mandan al camionero y él ya lo trae, etcétera, ¿no? Entonces, estoy tratando de coincidir con que alguno de ellos vaya para que pueda contarme precisamente más sobre eso, porque incluso yo traté de comprar a un primo del señor Rojas que vive en Chacoya y que es cantero, comprar solo 2 piedras, 2 cargas, ¿no? Dije, bueno, las compro y así veo el proceso, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente me hago cargo del tema del transporte y la paga del cantero y demás, ¿no? Pero igual es como no hacen, la gente no se dedica a ser cantero, entonces cuando hay un pedido, el presidente de la comunidad dice, ya, ¿quién quiere? ¿Quién puede? Etcétera. Y por ahí te dicen, ya, yo no puedo, no tanto, ¿no? Entonces es también depender mucho de la comunidad y depender mucho de que el propio taller quiera, ¿no? O que necesite la piedra. Entonces son varias coordinaciones que tienen que coincidir
Y bueno, eso, estoy tratando de ver cómo coincidir, porque igual se me acaba el tiempo, porque viene una temporada de lluvias, que es donde no trabajan para nada en la cantera, porque es peligroso por derrumbes o demás. Entonces, por ahí, si quiero verlo, yo creo que ya tendría que ser alrededor de abril, por ahí marzo, que ya pueda bajar mucho más la situación y coincidir, ojalá, en que no tenga piedra, ¿no? Pero sí. Y también es importante, creo, mirar, que tú lo mencionas, digamos que todos se encuentran ahora en Huamanga porque en algún momento, por el periodo del conflicto, tuvieron que emigrar, ¿no? Entonces nos marca también, ¿no? Sí. Sí, de hecho también me contaron que los de Chusky eran todavía más desconfiados, que ellos todavía son bien como confiados en general, pero que muchas de las personas que se quedaron desconfían bastante, sobre todo de los extranjeros, de cualquier persona que no conozcan, ¿no? Entonces sí, son varios temas que por ahí precisamente consideran importante y necesario ir acompañada de alguno de ellos, ¿no? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, alguna quizás me gustaría hacer alguna pregunta, de curiosidad. Yo tengo dos preguntas. De hecho tenía una sobre el precampo, pero ya la respondiste, creo. Primero, estuvo muy bacán, de hecho me gustó un montón tu diseño metodológico, fue como bien variado. Estaba también pensando en el tema de cómo se forja como la identidad o el estatus mismo del artesano dentro de la comunidad, ¿no? Entonces también quería preguntarte si es que más allá de los talleres lograste conversar con personas, digamos, aledañas o afines o así como en la comunidad respecto a cómo se construye esta imagen del artesana, ¿no? También porque, como mencionas, es de alguna forma bastante característico del lugar, ¿no? Entonces también es la relación entre el lugar en tanto la profesión o en tanto el trabajo, ¿no? Entonces eso primero, no solamente como la identidad del artesano como para afuera, sino en la localidad cómo se va construyendo. Y una segunda pregunta también era respecto a como todo el tema de la apertura de la enseñanza que han tenido contigo, ¿no? Porque también, como mencionas, desarrollan metodologías muy diversas y creo que cada uno también como se va forjando como maestro o maestra. Y digamos, si es que además de ti, si es que ha habido experiencias previas o han pensado en el tema respecto a cómo recibir a personas externas para poder enseñarles, ¿no? Respecto a la artesanía, porque creo que, o sea, dentro del ámbito familiar o relacional en la comunidad, como puede estar más presente, pero cómo es esa relación con personas que no son necesariamente de ¿La respondo ahorita o es ronda? ¿Respondo ahorita, digo, o es como una ronda? Sí, o sea, Ok, ya. Sobre el tema de lo de la identidad más a nivel local, o sea, como les decía antes, Chacoya era como 90% de talladores, 90% de la población trabajaba la piedra como súper común y actualmente será un 10%, o sea, incluso menos, ¿no? Entonces, cuando yo fui, por ejemplo, en Precampo a pedir permisos a la comunidad y demás, y gestionar también como dónde podía quedarme, otras cosas, también preguntaba como, hola, ¿dónde está el taller? Me decían como el taller, saber si hay alguien trabajando, decían, ¿no? O sea, ya realmente la gente ahí no trabaja la piedra. Por ahí sí he visto una especie de reportaje como en 2008, 2006, de cómo en el colegio trataban de enseñar esta idea de como aprender a trabajar la piedra como una salida económica, pero no se ve mucho en el pueblo, al menos lo que trataba yo de conversar con ellos para ver el tema de la piedra, etcétera, me hablaban de, la cantera, sí, está ahí, ¿no? Pero la mayoría ahorita principalmente autosuficiencia, ¿no? O sea, por ahí tienen unos cuantos animales y por ahí tienen algunos cuantos cultivos, pero es mucho más propio, no lo venden, etcétera. Es como una dinámica bien de autosubsistencia, ¿no? Y está el estatus, y sé, del tema del artesano, como, uy, sí, mira, están en Huamanga, salen adelante, son de Chacoya, llevan todos nuestros productos y como el nombre en Chacoya, pues sí lo sentí por momentos como felices, orgullosos, etcétera, de quienes estaban ahora en Huamanga y llevaban mi nombre de Chacoya afuera. Pero por ahí también, hablando con un antropólogo de Chacoya, salió el tema como de, sí, pero ese taller ya está muy fuera, está metido muy lleno en sistemas. Deberías trabajar con esos talleres más de cerca, ¿no? Más los talleres de Chacoya, la gente en Chacoya que conoce la piedra y trabaja de esta manera. Y entonces hay como igual esta idea de rivalidades entre ellos, ¿no?
incluso, incluso el tema de el señor Jaime creo que me comentó que él, o sea, le dijo a la comunidad como, y si yo les presto un taller o algo así gratuito, como tal, de trabajar, para que aprendan a trabajar la piedra, ¿no? Simplemente el hecho de que me reconozcan nuevamente que soy de Chacoya y no me cueste la piedra, ¿no? Porque soy de Chacoya, que no me cueste la piedra y yo claramente me hago cargo del envío a Huamanga, pero como brindar esos talleres gratuitos para que la población vuelva a trabajar la piedra, y le dijeron, no, tú ya no eres de Chacoya, o sea, tienes que comprar por un externo, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Porque si compran cada carga, que será como el tamaño de, como dos cargas será una silla, ¿no? En alto. Entonces, una carga llega del piso al tope de la silla, ¿no? Y una carga en Chacoya está 30 soles. En Huamanga, si tú compras la carga en Huamanga, es 60 soles. En Lima no sé cuánto esté, la verdad, yo imagino que cerca de 100, un poco más. Pero sí, entonces claramente la materia prima para ellos es súper importante obtenerla, entonces hacerse cargo de ese lado de que ellos son de Chacoya y podrían adquirir la piedra, entonces igual están esas peleas, ¿no? Se han dedicado más a otros temas, muchos de la gente de Chacoya vive en Chacoya y por ahí, pero los que trabajan como tal ya no viven ahí o viajan constantemente, ¿no? Entonces sí es medio problemático por esta idea del estatus que tiene el artesano dentro de la comunidad. Por un lado es como felicidad y por otro lado es como los que se han ido, ¿no? Y lo de la apertura a la enseñanza, siento que muchos de ellos como recordaban bastante esta idea de cómo otros han sido celosos con ellos y no tratan de compartirlo, ¿no? El señor Jaime todo el tiempo menciona de que él está como completamente abierto a enseñarle a quien sea todo lo que él sabe, ¿no? Porque le preocupa más que nada el hecho de que se pierda. Está súper dispuesto a enseñar. De hecho, unas amigas me visitaron durante campo y de hecho fueron conmigo a trabajar en el taller del señor Jaime y él estaba más que feliz de seguir contando y explicando y hablando de la piedra y enseñando a trabajarla. Y han enseñado a muchas otras personas, sobre todo familiares, por ahí otras personas más externas, vecinos, etc. Pero sí se nota bastante el nivel de como pedagogía que manejan, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer trabajo me decía, ya, mira, haces así, yo me enseñaba y luego yo replicaba, ¿no? Y conforme era mi segundo corazón me decía como, ahora qué toca, ¿no? Como, ya sabes que se hizo antes, ahora qué toca, ¿no? Me decían, o si no yo le preguntaba, no sé si está bien, ¿no? Y le pasaba, por ejemplo, el huevito, me decía, dale vuelta y dime qué le falta, ¿no? Entonces era muy de que yo mismo me di cuenta de las cosas que faltaban, me parecía muy chévere la manera en cómo me enseñaba y siempre súper dispuesto. También creo que es el tema de que todos ellos, precisamente para trabajar con la piedra, tienen que tener sobre todo paciencia. Entonces, como tal, como profesores también eran como lo máximo, eran súper pacientes, ¿no? Y de hecho, lo que no les gustaba era que alguien no tuviera paciencia, porque para trabajar con la piedra hay mucha práctica y mucha paciencia. La señora Aide ha trabajado sobre todo más con niños, tienen como talleres como de vacaciones útiles y demás con niños, en donde sí les muestra a los niños trabajar la piedra, y precisamente tiene ese otro lado de que el niño se pierde mucho, el niño se distrae un montón, entonces para que el niño le guste, que haga lo que él quiera, ¿no? Y yo le guío en ese proceso, ¿no? Entonces sí, y bueno, la señora Aide me veía como muy chiquita y me decía como, me da miedo que te cortes, me da miedo que hagas tal cosa, tú solo lijas, ¿no? Pero yo te estaba lijando, con 14 tipos de lijas, como 3 horas ahí lijando, súper un montón, porque como sus trabajos son más, digamos, no tienen tanto detalle a nivel de detallado, el detalle está al nivel de qué tanto brilla. Entonces, una pregunta, con el trabajo que es lijado, pulido, digamos, no usan mascarillas porque el polvo debe ser bárbaro. Hay que tener enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, de hecho me encanta bastante eso y de cómo es que la piedra también tiene propiedades curativas. Entonces, hablan bastante orgullosos de cómo es que ninguno de ellos ha muerto como ha tenido problemas durante el COVID o demás. Bueno, hay un taller que sí falleció, un maestro muy reconocido, pero creo que más por temas de edad y otras cosas, pero no a nivel de respiratorio. De lo que sí sufren bastante es la visión, por también el hecho de que tanto están enfocados, pero sí habla bastante de que el polvo, de que la piedra en sí es muy buena, ¿no? E incluso para los cortes, es como si te cortas, es como, bueno, yo me corté un montón de veces, me raspé un montón y era como, bueno, el polvito de la piedra te ayuda a cicatrizar, ¿no? Entonces ellos mismos comparten esa idea de que, de hecho, es como bueno, etcétera, ¿no? Por ahí sí están utilizando ahora un poco más de ciertas cosas, por ejemplo, para el oído, estos tapones para eso, cuando se usan otras máquinas que también como la moladora, que es como una cosa así, pero mucho más chiquita, será como de este grande y también raspa, etc. Ahí sí son, por ejemplo, mascarillas, como para los ojos y demás.
demás, ¿no? Mascarillas no tanto, la verdad, sobre todo para los O ojos. protectores de ojos. Sí, las protectoras de ojos se están utilizando y bueno, por ahí, esto es una pelota, no sé si se logra ver, una pelota cortada a la mitad que tiene en la rodilla, porque sí es común que se raspen y se claven el buril en la rodilla, ¿no? O en las manos, etcétera. Yo, bueno, me he raspado un montón, sobre todo los pulgares y los dedos, porque igual las piezas eran más pequeñas, pero sí hay como hay un poco de eso de nivel de protección, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Realmente sí hablan mucho de las propiedades curativas que creen que tiene la piedra. Y yo no sé si respondí todo. Sí, gracias. Listo, entonces, por temas quizás un poquito de tiempo, porque ahora tenemos una mesa que se nos viene ahora a las 12 de manera virtual. Creo que podemos dar por cerrada esta ponencia. Muchísimas gracias a Mapi y a Maquena por todo su aporte.